Liverpool creo que tiene un acierto muy grande de hace mucho tiempo y es sponsoreado por los directores generales de Liverpool, que tiene que ver con que te aceptan cualquier producto que hayas comprado, no importa cuándo. No tiene vigencia el producto que compraste en Liverpool. Si vos compras y querés devolver y es todos los productos. Y ¿Es electrónica? de cualquier tipo de producto. Pero tiene que estar en un buen estado. Tiene que estar en un buen estado, pero también se favorece al cliente en el proceso de devolución. En ese como ida y vuelta entre la tienda y el cliente. Y ese es uno de los principales detractores de un comercio digital, el no aceptar tanto las devoluciones. Entonces, por un lado, lo que te digo es, creo que Liverpool en eso fue bien agresivo en términos de la propuesta de valor de decir, siempre voy a aceptar las devoluciones, ¿no? Uh-huh. Y luego empezamos a medir por qué devuelve el cliente, y en qué momento lo devuelve y por qué lo devuelve. Hola y bienvenido a este episodio 48 con Sebastián Pucheta, es el director de e-commerce en Liverpool. Y con Sebastián vamos a hablar sobre la venta online, sobre los marketplaces y la inteligencia artificial. También quiero agradecer a Casa Butler por ayudarnos a grabar este episodio en este espacio increíble. ¿Por qué e-commerce? A ver, inicialmente fue una oportunidad de crecimiento dentro de la compañía, ¿no? No te voy a mentir. De hecho, el cambio de marketing a marketing digital fue una oportunidad que me dijeron, y de hecho creo que en su momento había como dos caminos y yo elegí el de digital. Lo veía como lo más prometedor o más en crecimiento dentro de la compañía, y poquito tiempo después me dieron la responsabilidad de la dirección de e-commerce. Entonces te diría que no estuvo tan planeado como mi viraje hacia lo digital, ¿no? Fue como, al principio entré en Liverpool y un par de años después me moví al mundo digital, y a partir de ahí conocí también otro Liverpool diferente. El Liverpool de lo digital es un poco diferente al resto de la empresa. La empresa, pensá que tiene 70.000 empleados, es gigante. Entonces tiene modos de operar, de procesos, de lógicas, de ADN, que son diferentes. Por más que obviamente que hay que cohesionar equipos y que tenemos un ADN compartido, etc. También es diferente digital, y me gustó mucho y me atrapó mucho cuando me metí en lo digital, digamos. Justo hablando de lo que dices, que es una empresa de más de 100 años de historia. 180 años. 180, sí. Pues la cultura es bien tradicional. Y obviamente en el COVID fue este boom, este empuje, fue una obligación. ¿Cuál crees que tú el error principal de los retailers tradicionales cuando ellos quieren ir a lo digital? A ver, lo primero es, yo no estoy en los zapatos del resto de los retailers, pero lo que creo que hay que entender el mundo digital en una empresa como Liverpool tradicional es que abrir un nuevo canal como e-commerce lo puedes pensar como un revenue stream adicional, pero verdaderamente le aporta muchas cosas a las tiendas también tener un e-commerce. Y también, si no haces ciertas modificaciones en los procesos de las tiendas, en procesos logísticos, no podés crecer en el e-commerce. Entonces, yo creo que ver al e-commerce como solo, separado del resto del negocio, creo que ahí es un problema, porque lo haces chiquitito, básicamente. Yo creo que el e-commerce y la capacidad de vender digital te abren puertas para las tiendas, y que cuando destrabas problemas de tiendas, ejemplo, no sé, el 96% de los productos en el e-commerce de Liverpool, quien lo aprovisiona es un vendedor en la tienda. El vendedor agarra el producto de anaquel y lo baja a recepción de envíos, lo empaquetan y se lo entregan al cliente. Entonces, si te fijas, el corazón del e-commerce está gestionado por un vendedor. Hay algo interesante. O sea, si yo pido algo en el e-commerce, me va a venir de la tienda. El 96% de las veces sí. Evidentemente, si pedís un refri, no, porque el refri no tiene inventario en la tienda, lo tiene en una bodega central. Pero si pedís producto de, nosotros le llamamos soft lines, o el producto vivo chiquitito, te va a venir de la tienda. Entonces, ese es como un caso nada más, en el cual fíjate que lo que libera el crecimiento del e-commerce es un vendedor en la tienda.
Entonces, en realidad para mí el problema es pensar ese revenue stream de e-commerce como si fuese uno nuevo, separado, un equipo diferente, que no se contamine con la tienda, cuando en realidad la tienda, los procesos de logística que ya existen, son los que te van a apalancar el crecimiento para el e-commerce. Que ahí ya estamos hablando del omnichannel, ¿verdad? Y ahí hago la observación y la pregunta. Sí. Claro, antes hablaba de omnichannel, hoy están hablando del comercio unificado. ¿Puedes explicar cuál es la diferencia? No soy experto, pero te voy a decir lo que yo pienso, pero no soy experto del tema, que es... para mí, omnichannel tiene que ver con establecer una conversación en un cliente que pueda migrar de un canal a otro, ¿no? Entonces, si yo compré un producto en e-commerce, voy a una tienda y lo devuelvo. Si me atienden en el contact center, va a ser por un producto que compré en la tienda o que compré en digital, y que se fluya seamlessly entre todos los canales. ¿Ok? Eso nació como con esta palabra de omnichannel. ¿Tú recuerdas ese primer encuentro tuyo con el concepto de omnichannel? Fue hace mucho, ¿no? Hace como 5 años. Okay. Como yo veo comercio unificado, es como el 2.0 de omnichannel, y para mí tiene que ver con cuáles son esos sistemas que están atrás en la cocina para que el cliente tenga esa experiencia omnichannel. ¿Cómo haces para que? Te voy a dar un ejemplo. Si yo en tiendas veo un inventario de productos y en digital veo otro inventario de productos, voy a tener una fricción. Voy a tener una fricción porque busqué un producto específico en la tienda, en digital fui a la tienda y no lo encontré. Uh-huh. Eso genera una experiencia que no es omnichannel. Lo que gestiona de forma transparente los inventarios, por darte un ejemplo, tiene que ver con un sistema, una plataforma que tenga inventarios de tiempo real y que se pueda consumir, etcétera, para el canal físico y el canal digital. Eso para mí es comercio unificado. Es cómo haces para que las plataformas, los sistemas, le hablen tanto a las tiendas como a digital. Ok. Yo recuerdo que yo estuve en NRF en Nueva York en enero. Claro, alguien me lo explicó bastante simple. Dijo, es como que no solo que tuvieras el inventario o podías devolver lo que compraste online, pero también atrás todo el ecosistema hablar el mismo idioma al final. Tal cual. Nosotros deberíamos poder decir, si vos dejaste un producto en el carrito de compras, yo debería poder decir cuando estás entrando en Liverpool Polanco que tenemos ese producto disponible en la tienda y que tiene tanto precio y si tiene una promoción o no. Eso tiene que ver con comercio unificado, ¿no? Como poder darte la oferta relevante sin importar el canal, el momento, etc. No recuerdo la tienda, pero me contaron una experiencia en una tienda deportiva, creo que en México, que cuando tú entras te dan un tablet, pones tu correo y claro, el vendedor en la tienda ya ve qué es lo que compraste en e-commerce y ya te dice, a ver, te recomiendo ver estos zapatos deportivos. Me pareció genial. Genial. Y sí, hay casos de personalización en tienda que aseguran, y son esos casos donde Liverpool va a poder ser más relevante que los pure players, ¿no? Hay que pensar en las batallas que le tenemos que competir a los pure players y cómo le vamos a ganar a los pure players. Y para mí cómo le vamos a ganar tiene que ver con la experiencia de un vendedor con un iPad o con una tablet, pudiéndote vender algo que está físicamente en el piso, pudiéndote vender algo que no está físicamente en el piso, que lo tenemos en otra tienda o que lo tiene un seller, pero que él sepa cómo gestionar esa venta, ¿no? Y si a eso le agregas personalización, ahí tenés como una capacidad adicional. Me gustaría hablar un poco de las métricas. Tú que lideras esa área de e-commerce, hoy allá hay tantos indicadores de lifetime value, de conversión obviamente, tasa de retorno, tiempo de entrega, reclamos, ticket promedio. ¿Qué estás midiendo tú? O sea, ¿qué es lo que medías cuando recién empezabas y dónde está tu foco ahora? Las métricas clave del e-commerce tienen que ver con conversion rate, transacciones, sesiones. Ese es como el funnel de compra, ¿no? De cuánta gente entra, cuánta gente se rebota del sitio, cuánta gente consulta en listas de productos, llegan a detalle de productos, checkout, etc. Y cuánta gente convierte eventualmente. Eso es como lo clave. Cómo están tus devoluciones sobre las ventas. Eso estás midiendo porque sí, me di cuenta que muchos retailers latinoamericanos
todavía no lo miden. No, sí, en Liverpool. De hecho, Liverpool creo que tiene un acierto muy grande de hace mucho tiempo y es sponsoreado por los directores generales de Liverpool, que tiene que ver con que te aceptan cualquier producto que hayas comprado, no importa cuándo. No tiene vigencia el producto que compraste en Liverpool. Si vos compras y querés devolver, y es todos los productos. Y ¿Es electrónica? de cualquier tipo de producto. Y Pero eso tiene que estar en un buen estado. tiene que estar en un buen estado, pero también se favorece al cliente en el proceso de devolución. Ok. En ese como ida y vuelta entre la tienda y el cliente. Y ese es uno de los principales detractores de un comercio digital, el no aceptar tanto las devoluciones. Entonces, por un lado, lo que te digo es, creo que Liverpool en eso fue bien agresivo en términos de la propuesta de valor de decir, siempre voy a aceptar las devoluciones, ¿no? Uh-huh. Y luego empezamos a medir por qué devuelve el cliente, y en qué momento lo devuelve y por qué lo devuelve. Si el cliente devuelve un producto antes de haberlo recibido, probablemente le expusimos que iba a llegar en un tiempo que verdaderamente no llegó, entonces tenemos responsabilidad en eso. Probablemente no le dimos la trazabilidad correcta, pero si el cliente recibió el producto, lo probó, o hay clientes que compran 2 zapatos y te devuelven uno, eso no debería ni ser penalizado, ni ser como una alerta amarilla para nosotros para tomarlo en cuenta. Entonces hay que como gestionar las alertas de las devoluciones y ver cuáles son las sanas, las normales que tienen que ver con el canal, y cuáles son las que hay que atacar, ¿no? Hay que minimizar y hay que eficientizar. Pero sí, esa es una métrica que nosotros medimos En el e-commerce también. en el e-commerce y en tiendas. Y medimos razones de devoluciones, y también las devoluciones las medimos en 1P, que nosotros le llamamos a la mercancía que compramos nosotros, y en Marketplace. Y el seller tiene que tener un nivel de servicio que está atado con el nivel de devoluciones sobre las ventas. Oye, ya que tocamos el marketplace de Liverpool, ¿cuánto y... O sea, primero, ¿cómo compites con otros monstruos de Mercado Libre, Amazon? ¿Y cómo atraes los sellers a Liverpool, al marketplace de Liverpool? Wow. Ok, lo primero que es la necesidad de competir. Yo lo que te diría es, evidentemente, Marketplace es un negocio que te ayuda a disminuir el gap que tenés en términos de catálogo. Hoy, si ves, el catálogo de Liverpool aproximadamente son 1 millón de SKUs y el de Mercado Libre son 40. Entonces ese 1 a 40 es gigante el gap que tenemos de catálogo. Nosotros no queremos tener 40 millones de SKUs. Liverpool como propuesta de valor tiene que ser alguien que le ordene la cabeza al consumidor qué productos son relevantes, buenos, atractivos, etc. No te tengo que exponer todo lo que existe. O sea, ustedes hacen... ¿Y cómo hacen ese filtro actualmente? ¿Cómo hacemos el filtro? A ver, lo que tenemos es, cuando vos buscas productos imagínate que buscas jeans. Sí. Y vos tenés el 50% de los jeans es de marketplace de sellers, el 50% es de mercancías. Lo primero que pasó ahí fue que hubo un comprador que eligió y que privilegió cierto producto de mercancías y que no agregó este otro producto que es el de marketplace, ¿no? Por ende, yo podría definir que el producto de mercancías es el producto que primero quiero enseñar o el producto más relevante de cada cliente. Entonces, un poco jugamos con ese ida y vuelta en las listas de productos para poner más relevantes los productos que son de mercancías, porque aparte, si no haces eso, lo que haces es tapar el producto de marketplace, el gigantesco, con el producto de mercancías. Y lo que pasaría, de vuelta, volviendo a comercio unificado o a omnichannel, es que yo busqué un jean, lo vi, quisiera comprarlo a la tienda y no estaba en la tienda. ¿Por qué? Porque la tienda tiene menor catálogo que el mundo digital. Entonces, son desafíos que uno tiene que encontrar como para privilegiar la propuesta de valor. Pero lo que te quería decir antes era que nosotros no queremos achicar el gap de catálogo al 100 con los pure players, pero sí somos conscientes que hay que achicarlo en alguna medida. ¿Por qué? Porque el tamaño del negocio de marketplace también es un negocio muy sano en términos de señales de mercado. Ejemplo, marketplace te hace dar cuenta que tal vez en algunas categorías de producto que pensabas que no era tan relevante, el cliente sí te está buscando y sí podés vender.
Y entonces si podés vender, también lo podrías integrar a la propuesta de mercancías. Hay un montón de alertas que el negocio de marketplace te da para incorporar a la propuesta de valor de 1P, de las tiendas físicas. Que eventualmente, a fin de cuentas, es el valor que tenemos que proteger, que es que las tiendas tengan el mejor producto posible todo el tiempo, físico y el mejor. ¿Puedes explicar ese último punto? O sea, básicamente una herramienta que apoye al negocio físico. Sí, no pienses en términos de e-commerce, pero pensá en términos de el catálogo que tiene la competencia, el catálogo que tiene Liverpool en las tiendas y el catálogo que tiene con Marketplace. Como dijimos, todavía hay un gap de catálogo contra los pure players, ¿no? Estos marketplaces que nacieron hace más cantidad de años, nos llevan mucho tiempo y son gigantes. Y nosotros no queremos ser tan grandes. Entonces, lo que hay que hacer es, y lo que estamos desarrollando, es un análisis por categoría, de desarrollo de categorías, donde si yo no tengo en un marketplace un producto que el cliente busca o que creo que es relevante de mi competidor, lo tengo que traer a mi marketplace. Okay. Todo, imagínate el 80-20 de lo que vendes en marketplace de bicicletas. ¿Por qué el 80-20, lo que más rota, lo que más vendes de marketplace, no lo metes dentro de la propuesta de valor de tiendas? ¿Por qué lo que menos vendes en tiendas no lo metes en marketplace? Ese es como el valor agregado de marketplace, que es una zona de experimentación que no tiene costos de inventario, que no tiene riesgos en términos de cash flow, de compra de tanto producto que se me queda estancado y tengo que hacer markdowns, tengo que hacer cargo del ciclo de vida de ese producto, sino que se publica en la página y aprendes de ello. Seba, ¿y por qué no vender todo por Liverpool? ¿Para qué tener marketplace? Pues tienen capital, tienen caja, tienen bodegas, lo pueden hacer todo solo. ¿Por qué tener marketplace? A ver, pero ¿por qué lo piensas así? A ver, porque yo lo que veo es, no tenemos necesitaríamos tener un poco más de producto del que tenemos. Mucho más. Tenemos restricciones de metros cuadrados en las tiendas y el espacio de experimentación de nuevas marcas, nuevos productos, nuevos tipos de producto es muy bajo. Te voy a hacer un ejemplo. Imagínate llantas. En el 80-20 de llantas no es que el 80% se vende con mercancías y el 20% con marketplace. Es el 80% de marketplace y el 20% mercancías. Hay tipos de producto como ferretería que nosotros no podemos competir con ese producto, pero si vos lo que estás buscando es interacción de cliente constante, mayor stickiness, que el cliente te recompre y te recompre, el inventario tiene que crecer. Y sin embargo, el inventario en la tienda no puede crecer a ese ritmo, porque si no vas a saturar al cliente con un exceso de productos. ¿Entendés? Entonces, el marketplace puede complementar de forma muy ordenada el producto de tiendas y puede enriquecer la presencia de Liverpool. Así como yo lo veo, con un riesgo relativamente bajo. Siempre hay que ayudar a los sellers a que también crezcan en tu negocio. No es a costa de los sellers, es gracias a los sellers, escuchando a los sellers, porque lo que hace exitoso o no el marketplace tiene que ver con que los vendedores ganen dinero, que les vaya bien. Entonces hay que escucharlo, y como es un negocio nuevo, presenta un montón de complejidades que Liverpool está aprendiendo a caminar todo este tiempo. ¿Es correcto si digo que Liverpool fue el único que lanzó marketplace en los sellers mexicanos? Pues entiendo que Coppel estaba intentando hacer algo, creo que no se lanzó, de lo que yo sepa. Y yo no estoy tan seguro. Sé que Liverpool en Latam le ha ido bien. En Latinoamérica creo que también Falabella ha hecho algo bueno. También Falabella tuvo la compra por ahí de Linio, y supongo que lo ayudó también para crecer el catálogo digital. Sé que algunos han luchado. También es un negocio que hay que aprender a sobrevivir es muy disruptivo. Vos pensás que la oferta del producto, cuando está controlada con proveedores, es como que cada quien encuentra su punto de equilibrio. Cuando nace que tenés 50 proveedores más por categoría, empiezan a generar distintos puntos de equilibrio, te empieza a generar venta incremental, pero también canibalizás venta, empezás a discutir temas que estaban todos muy tranquilos.
Entonces tenés que tener una cultura muy sana a nivel corporativo. Tenés que, en el caso con Marketplace... ¿Tú ves? O sea, dentro de tu área, ¿tú ves Marketplace o es APA? Sí, lo vemos en e-commerce. Lo vemos en e-commerce, pero la verdad es que Marketplace también, el área de compras, justo por lo que estamos hablando, es el área de compras recomienda al equipo de Marketplace cuáles son los nuevos productos que tenemos que meter. Las tiendas también son fuente de feedback de estos proveedores nos están haciendo más ruido que ayudándonos. Entonces es un negocio muy transversal y sí me suena que haya problemas en algunas compañías, probablemente porque si no está bien sponsoreado y si no está bien orientado puede generar mucho ruido, pero si lo haces bien repaga claramente para mí. Me gustaría hablar un poco de la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Cómo están utilizando ustedes a nivel empresa? Yo sé que casi todos ya están emitiendo algoritmos de hiperpersonalización, que está como de moda y todo el mundo lo habla. ¿Cómo ahí manejas ese balance entre no ser tan agresivo y casi saber lo que tú comes y ropa y todo lo que consumas? ¿Cómo manejas la hiperpersonalización? También creo que hablando de inteligencia artificial y personalización es algo bien difícil de abordar también en una empresa grande. Y es multifacético, ¿no? A ver, te puedo contar de... Inteligencia artificial hay un montón de casos de uso. Hemos comenzado a iterar casos de uso que algunos funcionan, otros no funcionan. Te voy a dar ejemplos muy, muy tácticos probablemente, pero que nos han funcionado. Nos damos cuenta que en el detalle de producto, cuando una imagen está ambientada... ¿Cómo es ambientada? Imagínate una botella de vino que es de una casa. De vuelta, que es de Mendoza, Argentina, y está sobre una montaña, una pradera, etcétera, Sí. En lugar de que esté sobre un fondo blanco. Convierte más una imagen ambientada. Y tener la capacidad de generar imágenes ambientadas de forma masiva, eso es un ejemplo. Nos ha ayudado. Otra es... Tenemos algunas restricciones respecto del uso de niños en imágenes de producto. Okay. Con inteligencia artificial podés hacer que un niño esté usando el producto por más de que sea que tenga fotos de producto tirado a piso que no estén... Exacto. Entonces son esos casos de uso, te diría como tácticos de habilitación, pero yo donde veo más valor agregado tiene que ver con todos los procesos operativos que tenemos en la compañía, que es donde generamos valor de cara al cliente. Imagínate, el otro día estábamos viendo un proveedor que nos explicaba cómo gestionan los artes de una... Imagínate cualquier publicidad que veas. Sí. La gestión del arte de una campaña tiene que ver con un brief de campaña antes, ¿no? Y un concepto de campaña. Todos esos pasos, nosotros en Liverpool, para que te des una idea, cuando tenemos una campaña, construimos máster gráficos. Y esos máster gráficos tienen adaptaciones que pueden ser 50.000. ¿Qué es máster gráfico? Un máster gráfico nosotros le llamamos, es una jerga probablemente muy de Liverpool, pero vos imaginate que tenés graduaciones. Graduaciones es una campaña de Liverpool. Y graduaciones tenés a los chavitos abrazados, donde está la prepa, están tirando, no sé, los útiles, lo que sea. Y esas campañas nosotros, para que tenga como un paraguas unificado, la campaña y el mensaje de marketing, usamos esos mismos artes y los adaptamos al homepage, al hero banner, a las campañas de marketing digital, a las campañas en redes sociales, en out of home. Entonces, todas esas adaptaciones, esto que parece simple, pueden ser miles de adaptaciones que hacen equipos de diseño. Entonces, todos esos procesos, desde la generación del brief a la generación del máster gráfico a las adaptaciones, si vos metés inteligencia artificial con agentes, con reglas de negocio, etcétera, pueden optimizar todas esas iteraciones. Podés achicar mucho la cantidad de trabajo que hay atrás de eso. Podés optimizar muchísimo. Y yo te di un ejemplo que son adaptaciones de marketing, pero eso pasa con logística, eso pasa con la atención al cliente en el contact center, eso pasa... ¿Cómo es la atención? ¿Se llama si hay un asistente virtual? Hoy en día vos tenés flujos que están automatizados
Entonces, si vos llamás al contact center o por WhatsApp, digamos que el cliente prefiere usar WhatsApp antes que llamar por teléfono. En la América Latina, sí. Sí, no sé cómo es en el resto del mundo, pero acá claramente odian hablar por teléfono. Entonces, por WhatsApp, yo quiero saber cuál es el saldo de mi tarjeta de crédito. Y eso, básicamente, te comunica vía chatbot, te comunica con los datos de la tarjeta de crédito a el saldo. Y el saldo te expone el saldo de cara a cliente. Y ya está, no necesitaste ningún asesor. Pero la gracia es cómo le metes lógica a todos los queries, a los pedidos de los clientes, para que cada vez más sean los procesos automatizados y cada vez más el chatbot, digamos, o la interacción esté representada por necesidades de negocio y hace lo que haría un asesor de venta. Entonces, si te fijas, yo sí creo que inteligencia artificial, generación de agentes, va a optimizar muchísimos flujos, muchísimos, y nos vamos a pasar un par de años en ir migrando todos esos flujos porque no creo que sea tan fácil de activar. Y a nivel personal, ¿cómo la usas? ¿Inteligencia artificial? Sí. ¿Tienes algunos así casos de uso casos de uso interesantes? No, 100%. Yo le pregunto, yo le pongo en la memoria un montón de cosas, sabe lo que trabajo, los equipos que llevo, los problemas que tengo. Como un tip que leí por ahí por YouTube y me hizo mucho sentido es que vos a Excel, por ejemplo, no le puedes preguntar cómo usar bien Excel. Uh-huh. Pero sí a la inteligencia artificial le puedes preguntar cómo usar bien inteligencia artificial. Entonces, vos le podés decir, yo soy Vadim, hago entrevistas, llevo a estas personas y tengo esto, bla, bla, bla. ¿Cómo podría hacer yo mejor mi trabajo con inteligencia artificial? ¿Cómo debería apalancarme en inteligencia artificial? Entonces, Ajá. no las pensás vos, Sí, las sí, piensa sí. Como que piensa cómo vos deberías usarlo. Piensa cómo pensar. Sí. Yo quería, me quedé hace 2 semanas probando una Pop AI, se llama, para preparar justamente las entrevistas. Ajá. Y me encantó. Sí, yo estaba utilizando el Géminis y el ChatGPT y ahora está, la verdad, a nivel de entrevistas como es mucho más como deep thinking. Okay. Tú estás... Recién terminamos en Open Finance y un invitado, Mario de Office Depot, me dijo, yo estoy entrenando el ChatGPT para que sea como mi copia digital y que sepa todo de mí y casi como que trabajara. ¿Estás haciendo algo parecido? No. Yo lo uso, te dar un ejemplo personal y medio tonto, si querés. Por ejemplo, me gusta practicar inglés. Practicar inglés. Okay. Y vos estás haciendo una entrevista en un idioma que no es nativo y para mí eso sería re difícil hacer en inglés. Entonces, las charlas que tengo con ChatGPT cuando subo al auto y empiezo a charlar con ChatGPT, porque para mí la barrera de escribir es text, para mí es hablar. Y le digo, quiero que primero, ante la charla, me corrijas la fonética y el grammar, digamos, que usé. Uh-huh. Y luego me respondas la pregunta. O sea, hacemos una charla, pero mezcla. ¿Y eso con qué herramienta lo haces? Con ChatGPT. ¿Ah, sí? Sí, con ChatGPT. Ok, está bueno. Bueno, creo que con Gemini puedes hacer lo mismo. Sí, todo el mundo está ahora promocionando la Gemini Pro, que cuesta como $200. También se me cuesta un montón entender como los distintos lenguajes y las mejoras y que dicen este modelo venció al no sé qué de Harvard y bla 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 y es mejor que no sé qué, si es muy técnico, la verdad me cuesta entender todo eso. Hasta el momento estuvimos hablando de los gigantes de retail, pero hablando de una pyme, de lo que sostiene la economía también de este país. Bueno, ¿dónde ves que ellos pueden mucho menos recursos, dónde tienen que apostar para en el mundo digital, en la venta online, en de tecnología? Si tú hoy empezarías a vender online, ¿cómo pensarías? ¿Una empresa que ya vende físico y que necesita desarrollar su canal digital o una empresa que quiere nacer de cero en...? Normalmente, o sea, lo que yo veo en nuestra comunidad, que claro, ya hay alguien tiene negocio físico y viene y me dice, Vadim, ¿cómo empiezo a vender online? Y tiene, no sé, 1 o 2 tiendas, quiere vender online.
no sabe cómo hacerlo, probó hizo una tienda Shopify y nada, no le está funcionando. ¿Apostarías por ir marketplace o construir su propia tienda? Una buena pregunta. Probablemente comenzaría con un marketplace. Probablemente sí, creo que Liverpool, por una empresa como Liverpool, ahora pensás, no, una empresa como Liverpool evidentemente tiene que construir su relación con los clientes uno a uno y tiene que transformarse en un marketplace y competirle a los marketplaces, pero hace 5 años, todo el tiempo querían que vendamos nuestro producto en los pure players de marketplace. Entonces creo que fue un acierto no haberlo hecho, ¿no? Pero ¿ustedes, Liverpool, vendían otros marketplaces? Nos ofrecían que nuestro producto sea vendido a través de otro marketplace. Okay. Entonces, básicamente siempre ahí la postura de Liverpool fue: nosotros queremos tener la relación con nuestro cliente, queremos cuidar el punta a punta del cliente y creemos que hay un valor muy alto del manejo de la gestión con el cliente. Pero eso te lo puedo decir porque era el tamaño de Liverpool, ¿no? Si fuese una pyme, probablemente trataría de economizar trabajo en todo. Como dijiste, probablemente la mejor plataforma para iniciar en un e-commerce sea Shopify, porque tiene mejores integraciones con desde un PIM hasta un order management, y creo que trataría de hacer todo lo más simple posible, y enfocarme en los valores core del e-commerce, que es: tenés que traer tráfico al sitio y tenés que contratar o conocer gente que sea muy capaz para armar campañas de mercadotecnia, que gestionen audiencias de first party y que entonces expongan esas audiencias, y que vayan a buscar lookalikes de tu producto para... Esa parte es como un core, es muy del corazón del e-commerce, es cómo traes tráfico calificado a tu sitio. Y luego es esto que te digo, que es: trabajaría con una plataforma fácil de integrar con el resto de las cosas y me enfocaría en puntos de dolor del cliente, una herramienta que te permita escuchar al cliente también, dónde se está atorando. ¿Y cómo lo harías en práctica? Nosotros, por ejemplo, tenemos Medallia como llamamos voz del cliente, pero tiene add-ons. Entonces, vos, por ejemplo, si en el checkout te pasás 15 segundos sin hacer nada, te dispara una encuesta de que no encontraste, tenés un problema con... Entonces vas generando como inputs de cara al cliente. Y la gente... Porque yo nunca respondo a estas encuestas. ¿La gente sí lo hace? Sí responde. Hay un nivel un poquito más avanzado de eso, que son herramientas de observabilidad, que básicamente traquean los puntos de fricción del cliente en el sitio, pero probablemente si seas una pyme no puedes contratar una herramienta de observabilidad que sale bastante dinero. Entonces, por lo menos empezar por algo un poco más básico. Antes de ir al cierre, ¿cuántas herramientas más o menos manejas para el... Entre todos los equipos digitales no tengo idea. Yo creo que core, o sea, de funcionamiento clave del negocio, deben ser 20 y otras 30. Sí, yo creo que más o menos en total 50. Son muchos y es una maraña porque son muchos proveedores diferentes. Entonces es difícil el tema de las herramientas, pero bueno, ahí vamos. La sesión de Twitter es que yo empiezo una frase y tú la terminas, como si fuera un tweet. Ok. ¿Tengo que decir una palabra sola o...? No, puedes desarrollar un poco la idea. Okay. Si tu superpoder en el comercio digital, ¿qué sería? Si tuviese un superpoder en el e-commerce. Tal vez me gustaría poder todos los días ver cuál es la mayor queja del cliente y escuchar esa queja. ¿Entendés? O sea, imagínate que son cientos de miles de millones de clientes, sí, pero vos podés hacer el común denominador de que le duele esto y saber cuál es esa queja en cada día. O sea, tener el feedback como instantáneo, la queja instantánea. Sí, pero tener la volumetría de eso, no saber qué piensa Pedro, Juan, Luis, sino la mayoría de los clientes qué les duele. Ok. Si tendrías que dar un consejo a alguien que recién empieza su camino profesional, ¿qué dirías?
en e-commerce Sí. o en general. En general, mundo profesional para ser mejor profesional. Para mí que tenés que construir relaciones, que el trabajo es construir relaciones y que las relaciones se construyen con empatía, escuchando las necesidades de tus compañeros, que no tener la postura soberbia de yo sé, Ajá. yo conozco y acá los del resto. Uno tiene siempre como ser humano, tiene como esa sensación de que simplifica el trabajo del otro y el uno lo complejiza como que es re difícil, pero el del resto es muy fácil, ¿no? Sí. Entonces es como, no, eso no es verdad, verdaderamente eso es mentira y hay que tener la humildad todo el tiempo para sobrepasarse de eso, decir, a ver cómo lo ayuda al de al lado. Si ayuda al de al lado me va a ir bien a mí. O sea, así Sí. funcionan las organizaciones sanas. Y si no estás en una organización sana, te conviene salirte porque... Que dijiste algo clave, porque, claro, la organización sana es cuando todos cooperamos. Una sinergia, un ganar-ganar. Que es donde a mí me gusta estar, por eso me quedo en Liverpool, ¿no? Porque yo no puedo trabajar en una organización tóxica donde sea competencia y que siempre el de al lado quiera ganar y quiera exponer resultados y tapa al otro. Es que yo escucho de muchos colegas y amigos que están en unos corporativos mexicanos y dicen que es mucha política, mucho backstage. Hay un tema político que hay que generar como sponsors, pero es que ¿en qué trabajo no hay una capa política que tenés que tratar de ayudarte del resto? Pero es que para mí si sos sano y sos empático y escuchás y te preocupás un poco por el resto de las personas, tampoco es que necesitas ir a comer a la casa ni invitarlos a tu casa. O sea, no es que va por ese lado para mí, ¿eh? Okay. No sé. Okay. Y lo último, ¿cada líder debe? A mí hay una cosa que un director general de Liverpool dijo y a mí me repercutió para siempre, que es usualmente nos dicen que el negocio, en una pirámide de importancia, el negocio es lo primero, ¿no? Como lo que primero te tenés que enfocar es rentabilidad de negocio. Y él invirtió la pirámide y está hablando de los directores. Dijo, como director, lo primero que te tenés que enfocar es en el cliente. Lo segundo es los colaboradores y el tercero es el negocio. Y esa es como tú. A ver, de nuevo. La pirámide invertida, que es, yo me enfoco primero en el cliente. El problema de enfocarte primero en el negocio es que a veces pensás en el corto plazo la efectividad del negocio en lugar de el cliente que te va a dar de comer en el largo plazo. Si no te enfocas en el cliente, en el punto de dolor del cliente, tarde o temprano lo vas a pagar mucho peor. Entonces, él decía, primero cliente, segundo colaboradores, o sea, nuestros equipos de trabajo. Y hay líderes que probablemente sean muy buenos, pero tienen prácticas tóxicas de liderar con sus equipos de trabajo. Y si eso no va dentro de la cultura de la empresa, no funciona, ¿no? Entonces, y el tercer punto es evidentemente es el negocio. Eso me ha servido bastante como para poner en perspectiva qué importa más que lo otro. ¿Tú dirías que esto ha sido uno de los mejores consejos profesionales? Y a mí me gustó bastante. Se me hizo muy simple también, como explicado. Bien. Sí. ¿Con qué mensaje así corto quieres terminar el episodio? Pensando que nos van a escuchar las personas del e-commerce, payments, mundo digital, fintech. ¿Qué te gustaría decirle? Para mí es, una cuestión clave del mundo digital es no pensemos al mundo físico como una competencia, solamente generando sinergia entre los dos mundos es que va a crecer el mundo digital y que no nos importe esto, el share de venta de crecimos, éramos el 10% de la venta hace 3 años y ahora somos el 30% de la venta. Hay que entender cuánto creció el digital, cuánto crecieron las tiendas y cómo ayudaste a las tiendas. De esa manera para mí se desatoran un montón de cosas. Entonces, en el mundo digital lo que te diría es eso, es nosotros casi siempre tenemos la suerte de que exponemos mejores crecimientos que brick and mortar, porque es normal, es un tema de rendimientos decrecientes. Vienen de hace 180 años y nosotros de hace menos. Entonces, en la curva de rendimientos decrecientes estamos en la parte exponencial. Entonces hay que entender cómo
cómo hacer para que los crecimientos y todo eso se vean en conjunto. Ese sería como un consejo. Esto ha sido nuestro episodio 48 y tuvimos hoy la conversación con Sebastián de Liverpool, el e-commerce director. Y nuestro objetivo en Latam Commerce es educar, inspirar y empoderar a los profesionales del comercio digital. Si te gustó el episodio, regálanos un comentario, un like, comparte este episodio. Si nosotros podemos hacer crecer este nicho, esta región, este país, pues todos vamos a ganar. Hasta la próxima. Gracias.